Ricardo, ¿qué tal? Bienvenido al día con Orlando Mezquita. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Orlando, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Te escucho perfectamente. Estamos listos ya y está la audiencia también preparada para ver este interesante conversatorio contigo en la tarde de hoy. ¿Cómo ha estado con la pandemia, su familia? ¿Cómo se encuentra todos? Bueno, en primer lugar te comento que la pandemia, como a todas las personas, nos ha agarrado de sorpresa, nos ha agarrado de imprevisto y desde los distintos roles que uno cumple, me ha tocado sobrellevarla. En primer lugar, como padre de familia y como muchos, tengo 2 hijos, mi esposa, mi familia y con todas las incertidumbres que eso trae, obviamente, con el tema de la educación, con el tema de los ingresos, el trabajo, la suspensión de contratos y tantas cosas que uno también se enfrenta, obviamente, como padre de familia y como una persona que trabaja y aporta a su presupuesto familiar Claro. y que hemos visto esa parte también afectada, como todos en el país. Y por otra parte, bueno, como profesional, como abogado también, tratando de trabajar y de uno reinventar oportunidades, porque a eso es que me dedico y así me gano la vida hace 20 años como profesional y en la parte política, tratando de adaptarnos a esta nueva realidad y siendo en la medida de lo posible propositivos y cuando hay que señalar las cosas que no están bien, también, como la ciudadanía sabe, señalando las cosas que no están bien. Pero por más dura que sea la situación ahora mismo, pues con esperanza y con positivismo acerca del futuro, porque tenemos que verlo así, por más difícil que sea la situación. Y muchas gracias por el espacio que nos das. Muchas gracias a ti, Ricardo, por compartir estos 30 minutos que seguro puede que se pasen un poquito más cuando las conversaciones son interesantes. Voy a explicarte un poquito. Nosotros queremos manejar este conversatorio en base a 3 grandes ítems o temas. El tema social, obviamente, el tema económico y el tema sanitario, que son los 3 temas que hoy día lideran la coyuntura nacional y creo que son los temas donde las personas esperan encontrar análisis, respuestas o esperanzas para tener un futuro mejor. Iniciamos preguntándote en ese mismo orden de ideas, en este momento, desde tu punto de vista, ¿cómo se encuentra Panamá? Bueno, ¿me escuchan bien? Porque Sí, leí un comentario, no sé si el audio es bueno. sí te escucho claramente. Ok. Eh, Panamá está tal vez eh, en la situación más complicada que ha podido tener en su historia republicana. Porque tal vez el otro momento comparable, Orlando, podría ser el momento post-invasión o el momento de la invasión. Sin embargo, por más duro que haya sido aquel momento de la invasión, había crisis política, había crisis económica, había muertes de por medio, pero no había una crisis sanitaria amenazando la salud de los panameños y la vida de los panameños. Y yo me atrevería a decir que si no es la situación más compleja, por lo menos en la etapa republicana, está allí entre las más complejas de la historia, con una crisis primero sanitaria que a este punto no está controlada, sigue creciendo, personal médico agotado, instalaciones de salud saturadas y como sabemos muchas molestias con respecto al manejo de la parte sanitaria o de la pandemia por parte del gobierno nacional. Esta es la crisis más importante ahora mismo y de ella, como sabemos, se deviene la económica y la social que empiezan a dar muestras de estar muy comprometidas o de ser, empiezan a asomarse y pudieran ser crisis más graves que la crisis sanitaria a lo largo del tiempo, los próximos 6 meses, años En ese o el sentido, próximo año. Ricardo, desde el punto de vista social, ¿cuál consideras tú son los temas más apremiantes en estos momentos para el país? Perdón. Desde el punto del ámbito social, ¿cuál consideras tú que son los temas más apremiantes en este momento para el país? Claro, tenemos que ver separar lo urgente de lo de largo plazo. Tenemos que entender que por más que queremos aprovechar la crisis para replantear muchas cosas como la gran desigualdad que hay en el país, en este momento la gente se está ahogando, lo que se requieren son medidas urgentes y definitivamente es el acceso
a ayuda. Ese es el principal problema social que existe hoy en el país, que el monto de la ayuda que se está otorgando sabemos que no es congruente con el costo de la vida en la República de Panamá y por ende no alcanza a cualquier familia panameña. Y por otro lado, la ayuda que se está repartiendo no llega a todos. Entonces, definitivamente que la falta de ingreso y eso como consecuencia, trayendo la falta de poder adquisitivo para adquirir alimentos para la familia e insumos básicos como algún medicamento o alguna necesidad especial si tiene alguna persona enferma en casa, es sin duda la necesidad más apremiante desde el punto de vista social. Ahora, ¿qué propondría usted para atender estos temas? ¿Cómo podemos proponer para que esto se pueda solucionar? El 26 de marzo le entregué a nombre del Movimiento Otro Camino una lista, una carta por escrito al presidente de la República con un paquete de recomendaciones sobre las cuales luego hemos insistido y complementado. Entre ellas, que el monto de la ayuda, que el monto del bono tenía que ser superior al monto planteado originalmente y debía contener una suma consona con la realidad del costo de la vida. Esa es la propuesta que nosotros hicimos. ¿Pero ahora bien, alguna cifra? ante el argumento de que no hay dinero, que es el argumento, y de que tienen que prever que la entrega se prolongue por varios meses, ahí vienen las otras propuestas que nosotros hemos presentado y hemos insistido. Y es que consideramos que el gobierno nacional no ha hecho suficientes esfuerzos para recortes de gastos innecesarios en muchos rubros que pudieran haberse recortado, no solo el salarial, no solo viáticos, no solo dietas, sino que tampoco no entremos todavía, Ricardo, a ese escenario porque lo estamos ya mezclando con el económico. Mantengámonos en el social. O sea, me dices una propuesta para ayudar a la gente económicamente. No me has dado una cifra. ¿Me puedes dar una cifra? ¿Y qué otras medidas de ámbito social se puedan hacer? Cualquier cifra entre 230, 240 dólares y 300 dólares es la cifra que nosotros con nuestro equipo hemos estado siempre evaluando y cada vez que nos ha tocado proponer es la cifra que hemos manejado. Consideramos que utilizar a las empresas, esto fue algo que propusimos también, ya estamos hablando de la logística de entrega de la ayuda, hubo una oportunidad, Orlando, de utilizar a las empresas para que a través de las empresas el gobierno entregara dinero a las empresas y las empresas que ya tenían un sistema de pago de planillas o de pago a contratistas, a personal tal vez no emplanillado, sino eventual o por contrato, utilizar estos mecanismos ya establecidos para garantizar el que se recibiera la ayuda o que se pueda recibir la ayuda y con eso, utilizando mecanismos ya establecidos a través de las empresas, tal vez eliminabas o te quitabas del camino el problema de la eficiencia o la eficacia en la entrega a todos los trabajadores del sector formal. Podías utilizar a las empresas y había mecanismos para poder fiscalizarlo e insistimos en ello. El problema viene en la informalidad, como sabemos, en la eficiencia y la eficacia de cómo lograr entregar la ayuda, ya sea en alimentos, en las áreas de difícil acceso o dinero, bono digital y demás, a todos los trabajadores del sector informal. Y para eso se creó una plataforma, para eso se han creado registros, para eso se han creado listas y yo creo que no es que tenemos para eso una propuesta distinta, sino que simplemente no se han tomado las medidas, consideramos nosotros, para hacer los ajustes al sistema para que el bono, ya sea digital, ya sea entregado en papel o la bolsa de comida, llegue realmente al 100% de la ciudadanía. Y por último, la despolitización de la entrega de las ayudas, porque hay ayudas que tienen que ser puerta a puerta de todas maneras porque son áreas de difícil acceso y aquí hubo una oportunidad y sigue habiendo una oportunidad para utilizar a compañías de logística, compañías que ya tienen rutas, que ya tienen sus flotas de distribución, que llegan hasta la última barrotería de este país, en cualquier montaña de este país, y esa fue otra oportunidad que el gobierno tal vez no quiso echar mano de ella o no quiso considerarla en su momento, y nosotros insistíamos en que era uno de los mecanismos para lograr eficiencia en la entrega de las ayudas. Eso con respecto a cómo nosotros tal vez hubiéramos enfocado o tratado de mejorar
lo que está ocurriendo. Ok, perfecto. Hablando de temas económicos, ahora sí, los indicadores de Panamá y la región, hoy se acaba publicando CEPAL, van a estar mucho más a la baja. Es decir, se había pronosticado una economía de Panamá con una caída del 2% y ahora CEPAL la revisa y la pone en menos 6.5%, o sea que triplica esa caída del Producto Interno Bruto en Panamá, y de la región la pone en 9.5% en caída. En ese escenario, ¿usted considera que el crecimiento va a mejorar, va a empeorar? ¿Cómo lo está analizando usted desde el punto de vista económico? Bueno, a nosotros nos queda confiar en las cifras proyectadas. Definitivamente que va a haber una caída y creemos que va a ser una caída drástica, tal como la planteas. Hemos estado dándole seguimiento a las cifras de la CEPAL, no solo con respecto a los números de la economía, sino con respecto a los números indicadores sociales, nuevos pobres e incremento de la pobreza, producto precisamente de la pandemia y de ese golpe a la economía. Yo creo que los pronósticos son significativos y por ello la reactivación económica o las medidas de reactivación económica deben ser claras, deben ser eficaces, deben ser en distintos frentes y no solo en los frentes tradicionales. Mira, lo que se viene para Panamá en términos de economía o de golpe al Producto Interno Bruto, de crecimiento, como lo quieras ver, no solo para la región, sino para Panamá, es realmente preocupante y Panamá debe estar preparado para ello. No quiero adelantarme tal vez a propuestas porque no sé si tienes otra Sí, la idea pregunta. era actualmente en eso, o sea, irnos preguntándonos en qué podemos hacer para mitigar ese impacto con propuestas o acciones concretas que puedan evitar que ese decrecimiento sea mucho más hondo de lo que hoy se está viendo a primera vista. Mira, yo te quiero hablar de algo que poco se habla, que no es lo único, pero es relevante. A mí me preocupa que hay un gran ausente en la discusión y es medidas para reducir el costo de la vida. Estamos hablando de ayudas, estamos hablando de fondos para dar préstamos, estamos hablando de moratorias, estamos hablando de una serie de medidas, pero en enero del 2021, cuando esto empiece tal vez a arrancar lentamente y empecemos a haber aprendido tal vez a convivir con la pandemia, el costo de la vida en Panamá va a seguir siendo el mismo o debe seguir siendo el mismo que el de antes de la pandemia, o al menos así lo estamos viendo. Entonces, los paquetes legislativos, Orlando, las medidas legislativas, los marcos jurídicos y las estrategias, me parece que también tienen que apuntar a temas como costo de la energía, revisión del tema del subsidio. Sabemos que aquí hay un tema de conflicto de intereses cuando hablamos del incentivo a energías de fuentes no renovables para incrementar o incentivar estas fuentes y así poder tener mayor competitividad. El tema eléctrico, el tema de la movilidad eléctrica, las trabas que hay para que aquí haya realmente competencia en ese sentido. También el tema del costo del combustible. Hay esquemas jurídicos o marcos jurídicos que yo creo que tenemos que atrevernos a revisar y a tener esas discusiones. También el costo de ciertos productos básicos de la canasta básica que a pesar del control de precios siguen estando a un alto costo. Y dos rubros que son básicos, sobre todo en medio de una pandemia: el costo de la salud, al cual la ciudadanía tiene que acceder a pesar de tener un seguro social, ya sea por no tener acceso al medicamento o acceso a un servicio digno de salud. Ahí hay un costo que le estás poniendo adicional de vida al ciudadano. Y el tema del agua. Te menciono varios puntos rapidito, ¿no? Por eso te hago tal vez el abanico. Aquí mucha gente tiene que comprar agua o pagar por agua porque no tiene servicio de agua. Cuando tú haces el abanico, te das cuenta que gran parte del problema de que el dinero no alcance no es solo porque los salarios son bajos, tiene que ver mucho con el alto costo de la vida. Y yo apuntaría a una mesa de trabajo que vea ese aspecto. ¿Cómo hacemos para que a partir de enero haya medidas de emergencia que ayuden a reducir el costo de la vida en Panamá? Pero en enero estamos a 6 meses, Ricardo, y bueno, que la gente necesita acciones, yo creo que en concreto en estos momentos. ¿Qué plantearías tú de corto plazo que se pueda aplicar en materia
económica y para que se genere ingresos, porque al final lo que genera riqueza es lo que va a generar bienestar para todos los ciudadanos. ¿Qué se puede hacer para mitigar ese efecto de la caída económica que pueda tener Panamá y tratar de que se reactive con mayor rapidez los sectores que generan empleo, generan riqueza y obviamente le abren oportunidades a miles de panameños? Bueno, en primer lugar, que las medidas anunciadas se ejecuten. No hay duda que hay que poner el dinero a circular. Y una de las formas de poner el dinero a circular, lo sabemos, es a través de la banca, a través del sector financiero, con préstamos blandos para emprendimientos, para los pequeños, medianos, microempresarios. Pero ojo, me preocupa que solo se habló de préstamos. A pesar de que sean en condiciones o en términos de condiciones blandos. Recuerden que los micro, pequeños y medianos empresarios que van a ser solicitantes de estos créditos vienen con un arrastre de morosidad de varios meses de no poder pagar las cuentas. Vienen con deudas, probablemente con sus activos o su patrimonio hipotecado o dado en garantía. Es decir, me preocupa que se haya solamente anunciado la parte de cómo vamos a reactivar la economía, que es importantísimo, pero hablamos de medidas inmediatas. Se requieren salvavidas también, Orlando. Se requieren salvavidas, lo hemos visto en otros países y hemos visto medidas en las cuales los bancos sacrifican utilidades a la hora de que sean salvavidas reales. Porque yo creo que ahí está habiendo tal vez un desenfoque en la medida, y esta es mi opinión y es como nosotros lo estamos viendo de nuestro lado. Pero esta no es la única forma de reactivar la economía de manera inmediata. Hay una lista de programas que se anunciaron el 1 de julio. Algunos todavía hay que analizarlos en qué consisten porque no sabemos, solo estaban en el discurso. Y otros como los fondos para dar financiamientos blandos con la advertencia o con el condicionamiento que ya mencioné es importante. Pero también es importante cuando tú accedes a créditos internacionales como Estado para poner dinero a circular, ya sea a través de la banca, ya sea como un fondo de garantía soberano o ya sea para inyectarlo a un sector, tienes que mejorar la eficiencia de tu administración. No podemos ver la eficiencia en la administración del Estado como algo separado de la reactivación económica. Porque lo primero que tú haces en escenarios de crisis cuando quieres reactivar la economía, bueno, tú tienes que ser eficiente en la administración porque enterrar dinero en cosas innecesarias en vez de poner ese dinero a producir en inversión o en algún sector específico, eso forma parte de las medidas que hay que tomar para reactivar la economía. Y un comentario más. El sector agro. Poco se habla del sector agropecuario. Yo considero, y nuestro movimiento ha planteado, y así se lo planteó el presidente el 26 de marzo, que este es el momento para lanzar un plan nacional de producción agrícola y ganadera como parte de dos cosas. De lograr nuestra seguridad y soberanía alimentaria a un mediano plazo y segundo, para reactivar la economía en los campos. Estamos pensando solamente en darle préstamos a los productores que se paren en la fila. Eso no es una estrategia agropecuaria macro, como creo que es el momento para impulsarla, y eso ayudaría a los famosos polos de desarrollo, a que no solo haya grandes obras de infraestructura en Panamá y generación de empleo en Panamá, sino que también haya generación de empleo donde están los sectores o los campos productivos del país o los principales productores, y todos sabemos cuáles son las provincias que tienen eso. Y por último, porque son muchos temas, todos sabemos sobre el tema logístico, el tema turismo, de eso no voy a hablar porque todos sabemos que si se reactivan las obras, si se impulsa la estrategia logística, tenemos allí, y el turismo, sabemos que tenemos ahí una generación rápida de empleos y podemos ir recuperando. Pero el resto de los sectores que, mira, el emprendimiento lo seguimos viendo con timidez, Orlando. Aquí hay que revolucionar el tema del emprendimiento, aquí hay que montar un centro nacional de promoción del emprendimiento, donde vengan las grandes ideas orientadas, reconociendo antes dónde están los mercados, local o internacionalmente, y que en ese centro se encuentren los generadores de ideas de proyectos con fondos públicos, con inversionistas privados y con capacitación e incluso centros académicos
que tenemos en Panamá ya en Ciudad del Saber. Ahora, usted habló... Yo creo que somos tímidos a la hora de apoyar el emprendimiento diciendo tenemos préstamos para los emprendedores. Se trata de mucho más que eso porque hay muchos jóvenes desempleados que no va a conseguir trabajo en los próximos años en el sector formal. La única solución por allí es emprender. Ricardo, tú mencionaste que los bancos deben sacrificar utilidades. ¿A qué te refieres específicamente con eso en estos precisos momentos donde la situación de la banca no es la mejor? Tengo muchos préstamos de moratoria, pero se requieren también de recursos financieros para reactivar la economía. Me refiero a los nuevos préstamos. Me refiero exclusivamente a los nuevos préstamos. O sea, si vas a darle dinero a los bancos para que por una parte los bancos tengan un fondo de liquidez o un fondo de garantía, como le quiera llamar, pero por otra parte para que los bancos tengan también para prestar, ese dinero que es producto de un endeudamiento que pagamos todos los panameños, ese endeudamiento, y que luego ese fondo va a la banca privada, pero genera una utilidad para la banca privada, aunque sea un interés menor, Orlando. A eso me refiero. Nosotros todos estamos pagando entre todos los costos de los financiamientos internacionales donde están saliendo los fondos para inyectar capital a la banca. Entonces, si yo estoy poniendo mi pedacito de ciudadano y tú estás poniendo tu pedacito de ciudadano y todos estamos poniendo nuestro pedacito de ciudadano para cargar un Estado ya de por sí ineficiente, ya de por sí clientelista, ven acá, estos préstamos que se van a otorgar ahora a partir de una estrategia de reactivación, a mí me gustaría, y yo te digo esto no solo porque lo hemos discutido, yo te lo digo porque ya estoy recibiendo testimonios de personas que empiezan a acercarse al Banco Nacional, a la Caja de Ahorros, al BDA por el tema de los préstamos al sector agro y empiezan a averiguar cuáles son los términos y condiciones. Y ahí está, la tasa de interés tal vez es medio punto más baja, un punto más baja, y no considero que ese sea el sacrificio que se requiere de los bancos en este momento. A ese sacrificio de utilidad me refiero a las tasas de interés de los préstamos que se van a otorgar para reactivar la economía. Lo importante aquí es poner el dinero a circular. Lo importante en esta parte, para mí, honestamente, no es generar utilidad. Todo el mundo tomó un golpe, y como nosotros no conocemos la información de cuánto recibe cada accionista de cada banco luego de pago de impuestos y demás, no tenemos forma de saber realmente si los dueños de los bancos están tomando o han tomado su golpe. Yo tengo mis serias dudas sobre eso. Ricardo, ¿cómo evalúas tú el endeudamiento que se ha registrado en los últimos meses como consecuencia de la pandemia? ¿Lo ves necesario? ¿Lo consideras innecesario en estos momentos? ¿Cuál es tu posición frente a ese tema? Orlando, me duele responderte como te voy a responder, pero no sé cómo podemos saber cómo tú puedes saber si los $10 que te pedí prestados son suficientes o no son suficientes si yo no te digo en qué me gasto los $10, ni qué he hecho con la otra plata que tengo. Honestamente, mira, cuando este gobierno se instaló, yo emití buenos comentarios sobre algunos nombramientos, entre ellos los del ministro Alexander, porque sigo pensando que es una persona que qué bien que la tuvimos en un momento como este, de experiencia, de sensatez y demás. Pero yo he quedado decepcionado por la parte de la falta de información hacia los panameños con respecto al estado real de las finanzas públicas. Orlando, el presidente Cortizo, ¿a quién llamó para rendir cuentas? A los partidos políticos y a un par de jefes de gremios, pero el resto de la ciudadanía mortal. Entonces yo te pudiera dar mi opinión sobre si yo considero que era necesario o no era necesario, o era suficiente o no pedir esta cantidad de dinero. Obviamente teníamos que pedir dinero. Yo creo que aunque el Estado hubiese sido un Estado que maneja sus finanzas eficientemente, nosotros teníamos que ir a la banca internacional a buscar crédito para enfrentar esta situación. Pero, por ejemplo, ni tú ni yo hoy tenemos certeza, y si tú la tienes, por favor dímelo, para saber si estoy equivocado. No tenemos certeza de cuánto de esos dineros ya desembolsados, porque no se ha desembolsado todos los préstamos, se ha utilizado para pagar planillas, por ejemplo. Esa información no la tenemos.
al detalle y cuánto se va a utilizar para pagar planilla. Entonces sí se requería dinero, sí se requería financiamiento, había que salir a buscar. Han quedado en deuda el gobierno con respecto a la transparencia del manejo de la información sobre el uso de los dineros que se han pedido prestados a nombre de todos los panameños. La historia nos demostrará si era necesaria la cantidad solicitada, que yo creo que no era necesaria tanta como se ha solicitado. Y yo no me quiero comparar, porque las economías todas son distintas, pero cuando ves países que más o menos se parecen en tamaño de población, en tamaño de gobierno, ves Costa Rica, ves Uruguay y ves los montos solicitados en crédito para enfrentar la pandemia, te das cuenta de una gran, pero gran y significativa diferencia, lo cual te hace generar preguntas que solo el tiempo podrá responder. Ricardo, vamos a entrar ahora al tema sanitario, que es el tercer bloque de lo que tenemos hoy preparado para analizar contigo. ¿Cómo consideras que se está trabajando en el tema de la crisis sanitaria? Bueno, este es el tema más delicado, porque a pesar de que uno tiene, Orlando, un equipo de salud dentro del movimiento, y uno recibe obviamente las recomendaciones y los criterios, este es un tema tan complejo en el que hay vidas de por medio, que hay que ser muy cuidadoso a la hora de emitir las opiniones. Las cifras indican que el manejo no fue el adecuado. Es tan sencillo como eso. O sea, las cifras de hoy, después de confinamiento agresivo, drástico, por tanto tiempo, después de las consecuencias económicas que ha pagado todo el país y sociales que paga la población, y después de que muchos panameños, panameñas y habitantes de este país hicieron importantes sacrificios en los primeros 3 meses, ver las cifras que tenemos hoy son indicativos de que no se han tomado las mejores decisiones con respecto al manejo de la misma. El cambio o el giro que se ha dado desde que cambiaron a la ministra, yo creo que poco se ve o poco se siente hasta ahora. Hay un cuestionamiento que sin ser médico uno sí lo podemos hacer de manera puntual. El presidente, porque el mismo presidente nos ha dado los datos, el presidente ha mencionado en varias ocasiones que las decisiones que se tomaron en las primeras semanas estuvieron basadas en unas proyecciones de contagios que le entregaron al gobierno nacional, que si el Imperial College of London u otras fuentes. Esas proyecciones, el propio presidente, y lo reiteró el 1 de julio, pronosticaban más de 100.000 contagios para junio, mayo-junio. Si uno se pregunta, bueno, si esas eran las proyecciones, ¿qué decisiones se tomaron para estar preparados para 100.000 contagios? Si es que esa era la data, que el propio gobierno. Entonces, estar ahora en corredera con el Figali, con el centro de convenciones, con el Atlapa, y con ampliar, ver de dónde sacas más camas de UCI, de cuidados intensivos, allí creo que sí hay un fallo y un fallo directo en las decisiones tomadas, porque ellos mismos han confesado que tenían la data que les hubiese permitido tomar mejores decisiones. ¿Para qué consideras tú, Ricardo? El equipo debe ser refrescado, pero de manera técnica y de manera técnica y científica y no política. ¿Qué consideras tú que no se debió hacer en esta crisis? Primero, no se debió optar. ¿Estás hablando de la parte sanitaria o en parte general? sanitaria. En la parte sanitaria, no se debieron despegar del criterio científico para traer criterio político. Yo hubiera reforzado y refrescado el criterio científico que se tenía en el momento, tal vez lo hubiera ampliado. Pero eso es la última parte. ¿Qué hubiese cambiado tú desde el principio? ¿Por qué no se iba a haber hecho desde el principio? Hay una parte que tiene que ver con la data que te estoy diciendo. La data permitía tomar decisiones inmediatas. Si la data me está diciendo que voy a tener 100.000 contagios, la instrucción para el equipo técnico tenía que ser: necesitamos de aquí a junio tener capacidad de 100.000 contagios, o para atender 100.000 contagios en los centros hospitalarios panameños. Esa es la decisión que yo hubiese tomado si esa es la data que me hubiesen presentado.
yo no entiendo cómo aquí nos presentan el hospital modular de 100 camas como la medida que se tomó. ¿Me estás preguntando qué yo hubiera hecho? Creo que eso. ¿Qué no hubiera hecho? Ser tan opaco con la información que se comparte, y creo que no hubiese sido tan restrictivo con el confinamiento en las primeras fases de la pandemia, y hubiese tal vez dedicado ese tiempo que te estoy diciendo para implementar la capacidad hospitalaria que se requería para hoy no estar. Hoy, si tuviéramos el cierre o la vuelta a la cuarentena de hoy, que probablemente empezaron por el sábado, pero yo me estoy olfateando que esto viene gradual y van a volver a cerrar. Eso no tiene otra razón que la falta de capacidad de camas y de capacidad hospitalaria. Entonces, para mí, ahí está el principal error, porque si hubieran tomado las medidas y tenían los recursos para que hubiese mayor capacidad instalada hospitalaria, hoy tal vez no estaríamos hablando de confinamiento total, porque hay capacidad hospitalaria para atender a todo el mundo. Aquí lo que no queremos es que la gente se nos empiece a morir en las calles, que sería catastrófico. Ahora bien, si tuviéramos... ahora bien, ya se complicó el escenario, lo pasado ya se registró, tenemos que pensar en qué vamos a hacer de aquí en adelante. Desde tu óptica, ¿qué acciones se pudiesen hacer de manera profesional y técnica en materia sanitaria para contener esta propagación del virus y el aumento de casos? No entiendo por qué no han buscado ayuda internacional. Panamá se ha movido rápidamente a los primeros puestos de contagios por millón de habitantes, y ya hay países que han superado la pandemia y están ya en otras fases de la pandemia, y no he visto un esfuerzo, o por lo menos no se ha comunicado un esfuerzo real, serio, de pedir ayuda a equipos científicos, médicos de salud pública, epidemiólogos, equipos completos si se quiere, que fueron exitosos en trazar estrategias para traerlos a Panamá. No estoy hablando de una videoconferencia de Zoom para intercambiar opiniones o experiencias. Estoy hablando de traer a los equipos que puedan venir a Panamá a cooperar con nosotros. Esa es una medida que yo creo que hay que tomar, y le están rehuyendo. Mira, yo veo con muy buenos ojos lo de ayer, lo del Club de Leones, lo del Club Rotario, pero venga, todos sabemos que el Club de Leones, el Club Rotario y todos los clubes cívicos, incluso el Club Kiwanis al que yo pertenezco y he pertenecido por muchos años, podemos ayudar muchísimo, pero en temas de trazabilidad, en temas técnicos, en temas científicos, en temas de cómo combatir esta pandemia, definitivamente que necesitamos apoyarnos en otro tipo de criterio, en otro tipo de personal, y esa es una de las cosas que yo haría. Y dos, muy importante, aunque no sea eminentemente sanitario, hay dos medidas, Orlando, que son impostergables. Uno es la eficiencia, la eficacia en la entrega de las ayudas y el aumento de la ayuda para que la gente pueda quedarse en casa. Y segundo, tomar las medidas que tengan que tomar para que la ciudadanía vuelva a confiar en las decisiones del gobierno. Fíjate, pero también hay gran parte de responsabilidad, y hay que hacer también ese señalamiento y ese análisis, y quiero escucharlo de tu parte, no solamente del gobierno, creo que de una parte, y es cierto, no podemos olvidar que el gran responsable que debe liderar la lucha contra el COVID es el gobierno, pero los ciudadanos, ¿qué está pasando con los ciudadanos? ¿Por qué los ciudadanos no acatan las instrucciones? ¿Por qué los ciudadanos no toman conciencia de la responsabilidad que también tienen en esta parte de contrarrestar el virus? Dos cosas. En primer lugar, una de las cosas que nosotros comentamos al principio de la pandemia es que nosotros no entendimos por qué el gobierno, en vez de invocar estado de emergencia, no invocó el artículo 55 de la Constitución y decretó un estado de urgencia, que entre otras cosas hubiese hecho que muchas de las cosas que se han puesto en ejecución no hubieran sido ilegales, porque hubieran tenido protección constitucional o al menos sustento. El Estado tenía y tiene las herramientas para ser mucho más severo de lo que ha sido en confinar a las personas a sus casas y en ser más drásticos en las sanciones. ¿Tú consideras que debemos ser más severos con los ciudadanos? El Estado panameño optó por no hacerlo, optó por dejar a la conciencia del ciudadano, cooperemos, pero vaya, estamos en Panamá, estamos en un país en el que ahora, en medio de la pandemia,
estamos escandalizados porque la gente no cumple las normas, pero si aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Antes de la pandemia, históricamente, en el carro, en el tráfico, con las medidas sanitarias, con los casos de corrupción, se nos han estrellado en la cara nuestras realidades. Y una de esas realidades es que este país es casi anárquico, Orlando. Es casi anárquico con todo. Entonces, por eso es tan importante que los panameños seamos ciudadanos que acatamos las normas. Ahora mismo hay una pandemia y los ciudadanos tenemos que ser conscientes. Y que seamos más severos con los ciudadanos para que ellos cumplan con la regulación. Tal vez ya es muy tarde para eso, y jamás pediría que fueran más severos si no tuviese el panameño la ayuda económica que requiere para comer. Todo lo que estoy diciendo implica que el panameño tenga cómo comer. Si el panameño tuviera cómo comer, si las ayudas fueran eficientes y en los montos necesarios, yo fuera el primero que estuviera insistiendo en la severidad de las medidas de confinamiento. Pero honestamente no se puede, y el gobierno cada vez pierde más confianza a la hora que comunica esto. Tú no puedes tampoco, Orlando, esperar de los ciudadanos un comportamiento, ¿qué te digo?, ejemplar en todas las medidas que se anuncian, cuando también hay mucha desconfianza en la administración. Hay mucha irresponsabilidad, Orlando. Yo te quiero decir algo para cerrar este tema. Lastimosamente es muy difícil diferenciar a las personas solamente mirándolas a la cara. Allá afuera hay personas violando las leyes o las normas de cuarentena por dos razones. Una, por necesidad, y dos, por sinvergüenzura. Si fuera fácil identificar ambas causas, yo te diría, a todos los sinvergüenzas hay que multarlos y guardarlos, porque están poniendo en riesgo la vida de otros. Pero el que está saliendo por necesidad, por un tema de alimentación, por un tema de su familia, ¿cómo le vas a decir que le metan una multa de $50,000 o que lo metan preso? Ahí hay un tema social y de justicia y de equidad muy, muy fregado, y por eso el primer tema de esta entrevista fue la importancia, mira, de mejorar, la decisión de mejorar la ayuda a los ciudadanos, a los panameños, y de hacer más eficiente la entrega de las mismas, es casi que la medida más importante para poder vencer la pandemia, porque es lo que al Estado le daría la tranquilidad de que la gente se pueda quedar en casa. Ok, perfecto. Vamos entrando ya en la última pregunta de nuestro live, Ricardo. Y la pregunta será, ¿cómo ves al país a futuro? ¿Tiene esperanzas en el que el país va a salir adelante o un futuro que va a ser bastante difícil para todos los panameños? Estamos obligados a ser optimistas. Tenemos que ser optimistas. La humanidad va a salir de esto, Panamá va a salir de esto, con bajas, sí, con víctimas, sí. Cuando todo esto termine tendremos que asomarnos a ver los escombros, a ver lo que quedó de pie, lo que no quedó de pie, y reconstruir. Aquí hay países que han pasado por cosas mucho más severas que estas, desde bombas atómicas hasta otro tipo de situaciones, y se han levantado y hoy son de las principales potencias del mundo gracias a la determinación de su gente. Los panameños tenemos que hacer uso de esa determinación y alinearnos en torno a un proyecto de país. Y aquí quiero hablar de la oportunidad que significa la pandemia, por más duro que suene. La pandemia, el día después, cuando esto arranque de vuelta, nos da la gran oportunidad para preguntarnos entre todos, ¿de verdad que queremos construir esto igualito como estaba? ¿O es que vamos a aprovechar que se nos cayó una parte de la casa o se nos cayeron las estructuras o la parte de arriba para reconstruirla y tomar en cuenta algunos aspectos que hoy se nos han estrellado en la cara producto de la pandemia, empezando por la desigualdad? Y te menciono tres cosas. Salud y educación tienen obligatoriamente que ser las dos prioridades nacionales por los próximos 20, 25 años para darle la vuelta a una situación que no es digna y no es sostenible. Esos dos temas, no quiere decir que son los únicos, pero tienen que ser las dos prioridades nacionales. Número dos, el tema de la lucha contra la corrupción, la transparencia y la eficiencia. Hagamos un plan para gradualmente ir reduciendo el tamaño del Estado,
para ser el primer gobierno digital y Estado digital de América Latina dentro de 5, 7, 10 años. Propongámonos, ¿no? Cambiar el modelo clientelista, político electoral que tenemos con la normativa que tenemos que implementar. Ahorremos dinero en aparato ineficiente y volquemos ese dinero a educar, a formar, a revolucionar y a incentivar las mentes de nuestros jóvenes. Y tercero, estoy resumiendo, te voy al tema de la sostenibilidad, economía verde, economía circular. Tenemos la gran oportunidad. Panamá es un país chico, biodiverso. Tenemos la gran oportunidad de replantear ese país comprometiéndonos con un pacto verde, con una economía verde, respetando a las otras especies, sabiendo que Panamá va a crecer y desarrollarse más para beneficio de todos si lo desarrollamos de manera equilibrada y no pensamos solo en el dólar y en el cemento. Claro que tengo esperanza, pero nada de esto se puede lograr si no nos divorciamos de la corrupción que tanto daño nos hace, y por eso ese es mi discurso número 1. Pero esperanza sí, y por eso estamos en la causa que estamos, y por eso no nos vamos a detener, pase lo que pase. Muchas gracias, Ricardo, por compartir con nosotros estos 30 minutos, bueno, fueron 46 minutos de entrevista sobre temas muy puntuales como fue la crisis económica, social y sanitaria que hoy enfrenta Panamá y las posibles soluciones que desde tu punto de vista se pueden lograr. Vamos a cerrar nuestra entrevista con algo que yo denomino el ping-pong. Yo te menciono palabras o frases y tú me dices lo que se te viene a la mente. La primera, libertad de expresión. ¿Quién la decide? ¿El dueño del medio o el periodista? El dueño del medio. La naranja. La naranja. La naranja. Otro camino. Lo mejor de este gobierno. No sé. ¿Pan o plátano? ¿Pan o plátano? Pan. Freddy Humbert. Ex Contralor. Muchas gracias, Ricardo, por tu participación en la tarde de hoy con nosotros en El Día con Orlando Mendieta. La verdad, ha sido un placer conversar contigo de estos temas y esperamos que las personas que hemos sintonizado y han participado del live hayan podido despejar dudas o interrogantes que tienen sobre el acontecer nacional. Que pasen todos una muy buena tarde.